Queridos amigos, muy bienvenidos, aunque la Pelu ya dio el vamos. Igual les agradezco que nos acompañen en esta edición número 200. Así es. Y quien se lleva los aplausos esta vez. Y muchas gracias, Lucio, por estar con nosotros para celebrar en esta oportunidad. Bajo el título que lo voy a decir de inmediato. Déjenme, porque Cha, 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 ahí. chan. Tan. Muy buena la musiquita. Entonces, don Lucio Capalvo, amigo de Argentina, nos va a hablar hoy día una perspectiva unificada de todas las religiones abrahámicas. Querido amigo, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono. Hay micrófono, por favor. Querido Lucio, tienes el micrófono apagado. Es que está Está emocionado. emocionado, Sí. sí. Lo dejaste como agua. Víctor, ¿y tú no lo puedes activar, desactivar No, en... No, no lo no puedo, podemos activar Carlos. de acá. Lucio. Sí que está tratando, No, está Ahora tratando. sí, Ahora sí. Ay, sí, son cosas de la vida que no me pasan. quería aparecer por nada el botón de micrófono, no sé, estaba en otras pantallas. Y también les quería pedir, si no es mucha molestia, porque a mí no me lo permite el sistema, poner mi nombre, porque sale Samsung no sé cuánto, y no me da opción a poner Lucio Capalvo, dice que el anfitrión tiene que autorizar. O si lo ponen directamente, si no le importa, digo, es para... No me siento tan identificado con Samsung. Este, No llega ningún billetito extra. no, si por lo menos pusieran algo, algunos dólares, pero bueno. Sí, sí. Bueno, el tema de hoy es muy amplio, muy profundo, y yo humildemente voy a contribuir con una perspectiva de lo poco que yo vengo leyendo. Estoy trabajando en un libro nuevo sobre revelación progresiva, con énfasis en en las revelaciones abrahámicas. ¿Por qué el énfasis en las revelaciones abrahámicas? Seguramente las religiones de la India, como el hinduismo, el budismo, y también la posición bastante particular de Zoroastro entre Oriente y el Occidente de las revelaciones, son sumamente importantes, pero requieren de investigaciones muchísimo más arduas, hay menos textos, hay menos vínculos a la vista. Entonces yo empecé por trabajar sobre la unidad de las revelaciones abrahámicas, que es lo que les quiero compartir en un breve pantallazo hoy, que es en relación a este trabajo que estoy desarrollando en borrador todavía, donde he llegado ya hasta las puertas propiamente dichas, pues estoy trabajando sobre la etapa de la revelación de su santidad, el Bab, en este momento. Bueno, eh, estas religiones abrahámicas, como su nombre lo indica, son las que se derivan del gran patriarca Abraham. Abraham habitó, según los distintos estudios, entre el año 2000 y el año 1800 antes de Jesucristo. O sea, hace aproximadamente 4.000, 3.800, 3.900, 4.000 años atrás. Él ya pertenecía a un ciclo profético que todos sabemos es el ciclo adámico. No voy a entrar en el tema de los ciclos porque es un tema muy complejo del cual tenemos poco y nada de información. Pero creo que los bajáis sabemos que no necesariamente Adán fue el primer ser humano de toda la historia, como una especie de Pithecanthropo o Homo erectus, no sé qué, sino que en realidad fue una manifestación. La manifestación que estableció la unidad del ser humano consigo mismo, de la persona. Ahora ya estamos en la etapa de la unidad de toda la humanidad. Pero es difícil saber cómo es la evolución. La ciencia oficial, todos sabemos, desde el darwinismo, con sus revisiones y posteriores ajustes,
sigue vigente la idea de que el ser humano desciende de alguna manera de los simios, los antropoides, y que es una rama que luego fue dando lugar a las distintas especies o subespecies humanas, llegando al hombre de Neandertal, Cromañón y al Homo sapiens, finalmente. Que si vamos 2 millones de años atrás, vamos a encontrar, no sé, al Homo afarensis o al Australopithecus, no sé qué. Bueno, eso es lo que la ciencia dice y hay muchos baches. Siempre se habló del eslabón perdido, como que no está todo muy claro esa línea como una continuidad. Y la fe menciona en algún punto, si no recuerdo mal, que si bien el ser humano tuvo la evolución, su evolución siempre fue como humano, nunca dejó de ser humano, no procede de otra especie. Pudo haber tenido una forma diferente, pero ya era humano, como el embrión en el vientre materno o en el útero, que ya es humano, aunque tenga una forma, no sé, de un poroto, de un garbanzo, al principio. No es que se derivó de otra especie, eso creo que la fe lo deja claro. Por otro lado, habría que investigar los textos acerca de si ha habido anteriores ciclos y anteriores humanidades. Hay una antigua teoría o creencia o doctrina de la India que se llama la teoría del Kali Yuga, que dice que la historia de la humanidad es antiquísima y que hay 4 tipos de era. La era de oro, la era de plata, la era de bronce y la era de hierro, cada una más degradada y más alejada de Dios que la anterior. Entre era y era hay una gran convulsión, una calamidad, pero cuando se termina la era de hierro, viene una convulsión todavía mayor, una gran calamidad, y entonces se inaugura una nueva era dorada. Según esta doctrina de la India, estamos en el final de la era de hierro, la etapa más oscura, y lo que va a venir ahora es un nuevo salto a una civilización superior o edad de oro. En eso coincide con lo que propone la fe y lo que trae su santidad Bahá'u'lláh. Pero esto nos da una perspectiva de que hubo muchos ciclos anteriores, aunque la ciencia oficial diga que no. Y esto me trae a la memoria un relato de un místico muy importante del Islam, que se llama Ibn Arabi. Ibn Arabi era español, su padre era árabe, su madre era española, y él era musulmán. Lo llamaban el revitalizador de la fe islámica, una de las figuras místicas más importantes del Islam. Vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV, a fines 1200, no sé cuánto, hasta 1300 y poco, en esa época. Y era místico y visionario. Sus textos son muy raros e interesantes. Tiene visiones a cada rato. Y además hizo muchos viajes. En particular, viajó por todo el Magreb, todo el norte de África, llegó hasta Egipto y Arabia y llegó a la Meca. Y entonces tiene unos escritos, un libro que se llama Las peregrinaciones a la Meca. En este trabajo hay un texto que siempre me llamó mucho la atención. Dice que Ibn Arabi estaba haciendo la circunvalación a la Kaaba. Ustedes saben que en la Meca está el lugar más sagrado del Islam, que es ese edificio de unos 19 metros de altura y 16 de ancho, cubierto de lonas negras, forma de cubo, Kaaba, cubo, ¿sí? Que se atribuye su construcción. ¿Quién lo construyó, la Kaaba? ¿Saben? La Kaaba la construyó su santidad Abraham, junto con su hijo Ismael. Cuando Abraham caminó 1200 kilómetros desde el Canaán, desde Israel, desde Palestina, hasta la Meca para visitar a su hijo primogénito. Y se dice que fue entonces cuando ambos edificaron este santuario llamado la Kaaba.
Bueno, estaba Ibn Arabi dando vueltas, porque en el peregrinaje uno de los rituales es dar las vueltas alrededor de la Kaaba, y dice que entró en un trance, en una visión, y vio venir una cohorte de personas que venían en sentido contrario, y una de ellos la saludó y dijo su nombre. Y dice, era un nombre muy raro que nunca había escuchado yo. Además, estas personas tenían un aspecto extraño por sus vestimentas. Y entonces se me ocurrió preguntar, dice Ibn Arabi, a uno de ellos, ¿quiénes son ustedes? Y dice que le contestó uno, somos un grupo de tus antepasados. Dice, ¿de mis antepasados? Y entonces Ibn Arabi le dice, ¿cuánto hace que vivieron ustedes? Dice, 40.000 años, le contestó el referente del grupo ese. Y entonces Ibn Arabi sorprendido dijo, 40.000 años. Ni siquiera Adán vivió hace tanto tiempo, dijo Ibn Arabi. Ustedes saben que los judíos, los musulmanes creen que Adán vivió hace unos miles de años, en realidad, como manifestación. Bueno, y entonces le replicó este señor misterioso, le dijo, ¿cuál Adán? ¿El más próximo a ti o alguno de los otros cientos de miles? Y entonces Ibn Arabi recordó que en el Corán decía que hubo 100.000 Adanes. O sea, que hubo 100.000 humanidades. Si ponemos 6.000 años por cada humanidad, bueno, 100.000 por 6, 600 millones de años. No es nada comparado con los 4.500 millones de años que tiene el planeta. Pueden haber entrado perfectamente 100.000 humanidades que duren unos 6.000 años cada una. Son especulaciones, pero digo, no estamos tan seguros de que Adán haya sido el primer ser humano o el primer profeta de este ciclo, que cerró con su santidad el Baba, para comenzar un nuevo ciclo. Ya sabemos. Bueno, volviendo a nuestro padre común, Abraham, él vivía no en Canaán, sino que vivía entre los ríos Tigris y Éufrates, en la baja Mesopotamia, en la región de Caldea, en las inmediaciones de una ciudad que se llamaba Ur de Caldea. Y escuchó la voz de Dios que le ordenó bajar, dirigirse hacia el suroeste para alcanzar lo que es la región de Canaán o Palestina. Porque le iba a dar una misión, fundar un pueblo. Y Abraham obedeció. Ahora, Abraham ya tenía este vínculo con Dios y ya tenía una fe y una fe monoteísta. Pero Abraham, les pregunto, ¿era judío? ¿Ustedes qué piensan? ¿Abraham era judío? Todavía no se conoció el judaísmo. Exactamente. Hasta que no llegue Moisés con el Pentateuco y las tablas de la ley, no hay judaísmo. Entonces, ¿qué era Abraham? Abraham era de una antigua fe que la fe Bahá'í reconoce y su santidad Bahá'u'lláh menciona, que se llama sabeanismo o sabeísmo. Sabemos muy poco de esa antigua fe. Sabemos que eran monoteístas y de hecho Abraham era un creyente de esa fe, por no decir un profeta o un fundador o un vivificador de esa fe. Entonces existía este monoteísmo inicial representado por Abraham y Dios le promete a Abraham, todos sabemos por la Biblia, que será el padre de multitudes, de pueblos que serán numerosos como la arena del desierto. Y es más, en el nombre de Abraham hay un cambio sutil de Abraham, que es A-B-R-A-M, Abraham, con una H intermedia y una A más, que significa padre de multitudes. Es como que se le da un título, ¿sí? Abraham. Bueno, todos sabemos bastante, seguramente, de la historia de Abraham. Dice que una tarde estaba sentado en la puerta de su tienda. Él tenía plantada su tienda en un lugar que se llamaba el Encinar de Mambré.
Estaba sentado en lo más caluroso de la tarde afuera de su tienda cuando se le apareció Dios en la figura de 3 viajeros o 3 ángeles, que dice que no se veían los rostros, salvo brillaba el del que hablaba, pero todos se mantenían ocultos. Los cristianos, o los católicos, mejor dicho, quisieron ver en estos 3 personajes la figura de la Trinidad. No sé por qué son 3, pero le dicen que traían un gran mensaje para él y que le iban a dar un hijo de su esposa Sarai, Sara. Él ya tenía un hijo. Todos sabemos que, como su esposa Sara no podía quedar embarazada, ella misma le autorizó a que tuviera descendencia con una de sus esclavas, que era una egipcia, que se llamaba Agar. ¿eh? Bueno, y así fue, y de esa unión nació Ismael. Pero acá vino el representante de Dios, o se llama teofanía, porque la teofanía de Mambré, porque es un momento en que Dios se presenta, se hace visible delante de Abraham, y le dice, vas a tener un hijo con Sara. Y entonces él dice, pero mi esposa es anciana. Sara tenía más de 90 años. Y entonces el ángel o esta figura le dice, no hay nada imposible para Dios. Y Sarai, que estaba en la cocina preparando algo para agasajar a los visitantes, se ríe para sus adentros. Dice, ¿qué voy a tener un hijo? Dice, si yo soy vieja ya. Entonces ellos van y le dicen, dice, y no te rías, porque Dios hace posible todo. Y ella dijo, no, no, si yo no me reí. Y ellos dicen, sí, sí que te has reído. Bueno, entonces le prometen este otro hijo. Este otro hijo va a ser, según la tradición judeocristiana, Isaac. Ahora bien, la propia fe se encarga de aclarar que el primogénito, como todos sabemos, es Ismael, y que cuando Abraham es llevado al sublime sacrificio de tener que sacrificar a su propio hijo para mostrar la obediencia a Dios en el monte Mambré, perdón, en el monte Moriah, que es donde ahora está Jerusalén y donde está ahora el templo este con la cúpula dorada, en ese monte, esa colina rocosa, lo tenía que llevar a sacrificar y dice la fe Bahá'í que el que realmente iba a ser sacrificado era el primogénito, era Ismael, no era Isaac. Aunque el judeocristianismo ha dicho que no, que era Isaac, para de esa forma presentar cierta primacía. Hay varias historias de primacía, también hubo un robo de la primogenitura de Jacob, un robo, una compra, mejor dicho, de la primogenitura de Jacob, el hijo de Isaac, hacia su hermano Esaú, después varias historias así. Bueno, entonces el hecho es que Ismael era para Dios un hijo primogénito y totalmente válido, por decirlo así, de Abraham. Ahora bien, cuando nace Isaac, Sara, que había aceptado esto de que su esposo tuviera un hijo con la esclava y el chico ya tenía unos 13 años cuando nace su hermano Isaac, pero claro, cuando ya tiene su propio bebé se pone muy brava, muy difícil, o sea, nunca le había gustado mucho la situación, pero ahora ya se dijo, bueno, quiero que se vaya. Porque además parece que Ismael, que era un chiquito, un chiquillo, se rió, no sé, algo del bebé. Bueno, ella se ofendió, dijo, quiero que se vaya al desierto, que los expulses al desierto. Y Abraham, no creo que haya tenido muchas ganas de echarlo, pero ustedes saben cómo es en el matrimonio. Donde manda capitán, no manda marinero. Entonces Abraham le dijo, bueno, que se tenían que ir. Pero Abraham no los olvidó. Después los fue a visitar, según el Islam. Acuérdense que viajó 1200 kilómetros por tierra para ir a ver a su hijo Ismael. Bueno, y sabemos la historia. Agar con su hijito por el desierto a punto de morir de sed. Y dice, vamos a morir. Y Dios le habla y dice, no vas a morir porque voy a hacer de ti un pueblo grande. Y hace aparecer de una roca el agua. Y así llega a establecerse ella en la zona de lo que es hoy ya la península arábiga. Y empiezan a prosperar los descendientes.
de Ismael, que son las tribus árabes preislámicas. Estamos hablando de 1800 años antes de Cristo. Faltaban 24 o 25 siglos para el Islam. Que en principio eran sabeos, porque esa era la religión de Abraham y la que seguramente le transmitió su madre, que era la concubina de Abraham. Bueno, mientras tanto ya había nacido Isaac, y entonces tenemos esta interesante bifurcación en la historia de las religiones abrahámicas, donde una rama, la de Isaac, va a dar lugar a todo el pueblo judío en el futuro, son los hebreos, los Javiru se llamaban, y la otra rama, con el tiempo, iba a dar a los pueblos árabes y finalmente a la religión islámica. Vemos esta bifurcación como algo muy interesante, porque una de las cosas que yo creo descubrir, yo no lo puedo aseverar, son opiniones mías, es que la revelación progresiva no es lineal. Es decir, no es que vienen en orden cronológico, bueno, a Jesús lo sucedió Mohammed, sí, fue el siguiente, sin duda, pero hay como dinámicas y caminos que son un poquito más complicados que una sola línea, ¿se entiende lo que quiere decir? Ahí tenemos como una reserva de toda otra revelación muy grande que iba a nacer. Y fíjense qué curioso, que la dispensación que iba a surgir de la descendencia de Isaac 4 siglos o 5 siglos después, porque Moisés vino recién en el año 1250 a.C., pasaron todo el cautiverio en Egipto y demás, iba a durar 1250 años aproximadamente, desde Moisés hasta la venida de Jesús. Ese es el ciclo de Israel. Y la otra revelación que venía de la descendencia de Ismael, que comenzaba con Muhammad, iba a durar 1260 años, hasta el día 23 de mayo de 1844, que fue el día de la declaración del Bab. Entonces, vemos que si bien Muhammad trae cosas diferentes, corrige cosas y por sobre todo educa a pueblos que habían perdido su religión original, porque cuando llega Muhammad ya se había perdido ese sabeísmo original de las tribus de la península arábiga y estaban creyendo en cualquier superstición, eran guerreros, eran machistas al punto de matar, enterrar vivas en la arena a los bebés nena, porque no querían mujeres, se mataban entre ellos todo el tiempo. Mohammed vino a traer una revelación, una educación para todo ese grupo de pueblos, una revelación que también iba a durar 1260 años. Podríamos decir, en un sentido, no en todo sentido, pero en un sentido, que Jesús resultó a la revelación de Moisés lo que el Bab resultó a la revelación de Muhammad. Eso no quiere decir que no haya conexión entre cristianismo e islam, pero entre cristianismo e islam pasaron varias cosas complicadas. Vamos a volver entonces a la etapa de Abraham y su descendencia. Bueno, Abraham, según la historia bíblica, porque ustedes saben que todos estos textos son arreglados. ¿Qué quiere decir? Los estudiosos dicen, no tenemos prueba de que haya habido un Isaac y un Jacob y un José. Las distintas tribus, que cada una reconocía un antepasado ancestral, todas dijeron que eran 12 hermanos, hijos de Jacob, para esa forma configurar la nación de las 12 tribus de Israel. Pero son construcciones y acuerdos posteriores. No hay una necesaria historicidad de esas figuras. Tampoco se la niega, no se puede aseverar. Pero para el estudio de la revelación progresiva no importa tanto la historicidad, sino que importa la estructura. ¿Qué quiero decir? Ustedes vieron que en Tabarsí no podían salir a combatir hasta que no fueran 313. ¿Se acuerdan de eso?
y que hay números como sagrados que tienen que completarse. Bueno, las tribus de Israel tenían que ser 12. En realidad fueron 13. Porque había una tribu, la de Leví, que como era la de los sacerdotes, no tenía territorio, pero eran 13 tribus, porque 2 hijos de José tuvieron cada uno una tribu. Pero el maestro Abdul Bahá explica que el 12 es un número muy importante para la organización social. Por eso hubo 12 tribus de Israel, por eso hubo 12 apóstoles que llevaron el mensaje a los distintos rincones del mundo de Jesús. Y por eso hubo 12 imanes en el Islam chiita. Este número 12 es fundamental para la estructura de la religión. Entonces, las 12 tribus, cada una tiene un antepasado común que son los 12 hermanos hijos de Jacob. No quiere decir que haya sido así exactamente, pero lo importante, lo que queda es esta estructura. Lo importante es el mito. Pero a ver, no mito en el sentido vulgar de la palabra, que es una mentira, no. Mito en el sentido de relato simbólico. Lo importante es lo simbolizado. La historicidad pasa a segundo plano. Por ejemplo, hubo un combate real entre el joven David, que iba a ser rey, y el gigante Goliat, que según la Biblia medía 2,92 metros, pasando los codos y palmos a centímetros. Y no sabemos. Puede ser que sí, pero ¿qué es lo importante que nos queda de esa historia? Cómo el más pequeño y el más débil, con Dios de su lado, puede triunfar igual. Cómo el apoyo de Dios es lo más importante que toda la fuerza física. Bueno, las historias bíblicas o los mitos bíblicos tienen un simbolismo más allá de su historicidad. Entonces, aceptemos que había 12 tribus de Israel que se formaron supuestamente por la descendencia de Jacob. Jacob era el hijo de Isaac, que había comprado su primogenitura a su hermano mayor Esaú, porque un día Esaú vino tan hambriento y él estaba por comer unas lentejas, que te las doy, pero si vos me das la primogenitura. Y encima lo engañan al padre, a Isaac, porque como Esaú era muy peludo, sí digo bien, Jacob, una piel de una lanita de oveja o de cordero, algo así, para que cuando el padre lo tocara para darle la bendición, creyera que era Esaú y la energía pase a él. Y así toma la primogenitura Jacob. Jacob tiene un suceso místico, también tiene una teofanía muy importante en un lugar que se llama Penuel. Una noche él estaba allí, se presenta como una figura de parte de Dios o un ángel de Dios. La Biblia dice que es Dios o que es el ángel de Dios que empieza a luchar contra él. Y él lucha y lucha contra él. Y este ser inmaterial lo hiere en su muslo. Pero finalmente él triunfa. Y entonces su nombre pasa de Jacob a Israel. Porque Israel significa el que venció a Dios. Israel, él es Dios. Es decir, dice Jacob, he luchado toda una noche contra Dios o contra el ángel de Dios y no he muerto. He visto cara a cara a Dios y no he muerto. Y su nombre pasa a ser Israel, el vencedor de Dios. Bueno, Israel tuvo 12 hijos. Y acá viene una cosa muy interesante para la unidad de todas las religiones abrahámicas. Esos 12 hijos, todos saben, había de distintas esposas, pero había 2 que eran de su esposa más querida, los 2 más chiquitos, que eran José, Yosef y Benjamín. Resulta que el preferido de su padre, de Israel, era José. Lo amaba mucho a José. Es más, un día le regaló un manto precioso de colores, de lana, finísimo, y se lo obsequió a su hijo José. Y sus hermanos estaban muy celosos. Aparte, José tenía sueños donde veía que las espigas se inclinaban delante de él, o que había 12 estrellas ante el sol, que era él. Bueno, sueños que mostraban su posición. Los hermanos estaban muy celosos. Un día los hermanos se fueron al campo a llevar a las ovejas, bastante lejos, porque estaban en una región ellos cerca de Hebrón y terminaron en Dotán, que son como 80 kilómetros, 100 kilómetros. Israel es chiquito, pero bueno, hay que ir caminando. Estaban allá y el padre le dice
que los vaya a buscar. Le dice a José que vaya a buscar a sus 10 hermanos mayores. El Corán dice que él ya estaba con ellos, que no fue, que había ido junto con ellos, no importa. Cuando llega, los hermanos lo ven venir y planean, confabulan contra él y deciden hacerle daño. Algunos quieren matarlo y uno de ellos, Rubén, dice, no, no lo matemos, pero hagamos que desaparezca. Bueno, finalmente le sacan el manto, lo arrojan a un pozo, un viejo pozo de agua, y justo pasa una caravana de madianitas, que era un pueblo vecino, rumbo a Egipto, que llevaba perfumes y otras cosas, y dice, mira, acá en el pozo tenés un joven, te lo vendemos. Y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Una traición, ¿no? También a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Bueno, 20 monedas de plata. Bueno, así José sale del pozo y la caravana lo lleva a Egipto como esclavo. Y José, todos saben que va a parar a lo de un oficial del faraón, una especie de administrador que se llamaba Putifar, y sirve ahí, es sirviente en esa casa. Y la mujer de Putifar, resulta que José era tan hermoso, pero tan bello, que se enamora locamente de él. Se desespera, pierde la razón. E intenta seducir a José, que se mantiene firme y casto. No acepta de ninguna manera el avance de esa mujer. Y acá hay una historia muy graciosa, que no está en la Biblia, pero que está en el Corán. Fíjense en la unidad, ¿no? Como las mismas historias, que es que todas las amigas de la esposa de Putifar decían, te volviste loca, no sabíamos que eras tan floja, tan poco dama, que habías caído en el enamoramiento de un joven. Todos se burlaban, la desprestigiaban. Entonces ella decidió invitarlas a una comida para que lo vean. Y les dan naranjas primero a la entrada, sirven naranjas, ¿no? Están todas las mujeres pelando las naranjas. Y en eso hace su entrada a la sala José. Cuando entra a la sala José, las mujeres quedan tan atónitas mirándolo que se cortan los dedos. En vez de cortar la naranja, sacar la naranja, empiezan a cortar los dedos. Bueno, claro, dicen, tiene una belleza que es celestial. Dice, este joven tiene una belleza de otro mundo. Una de las características de José era la belleza. Y la otra característica fundamental era la capacidad de interpretar los sueños y penetrar el mundo imaginal, el mundo que está más allá de este, que se vincula con el reino de Abja. Bueno, hay un lío bárbaro que lo acusa, que sí, que lo termina en la cárcel, José. Y en la cárcel, un día traen a dos sirvientes del faraón, uno que le servía el vino y otro que le servía el pan. El que servía el vino dije, me echó el faraón, está bien enojado conmigo, tuve un sueño, que yo tenía una vasija en la cabeza y que el vino servía en el vino. Y le dice, bueno, le dice José, lo que significa tu sueño es que en 3 días el faraón va a reconsiderar tu caso, te va a llamar y vas a seguir sirviendo como copero del rey. El otro se ilusiona y dice, entonces yo también tuve un sueño con una canasta de pan y venían los pajaritos y comían el pan. No, lamentablemente le dice, en tu caso la interpretación es otra. Dice, el faraón te va a crucificar y los pájaros van a comer tu carne hasta que muera. Una cosa terrible. Y así fue. Entonces se hizo famoso y cuando el copero vio que se cumplían los sueños, dijo, uy, me dijo, por favor, le dijo José, decile al faraón que me saque de acá, que yo puedo ser útil con esto. Pero el tipo se olvidó. Varios años después, que él siguió en la cárcel, el pobre José, el faraón tuvo sueños, ¿se acuerdan? Soñó que había 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, las espigas, esto, lo otro. Y entonces, no satisfecho con la explicación de sus magos y sus sabios, justo el copero se acuerda, yo había conocido un muchacho en la cárcel que sabía y lo hacen traer. Y dice, mira, estos 7 años son 7 años de abundancia que van a ser seguidos de 7 años de carestía, de no haber alimentos para el pueblo. Entonces, mi sugerencia, Faraón, es que separes un poco y lo pongas en graneros para distribuir en esos años de pobreza. Bueno, le gusta mucho al Faraón la idea, hace lo que le dice José y además lo nombra
como su brazo derecho, el visir de todo Egipto, porque era un gran administrador. Fíjense qué curioso, un hecho que no quiero dejar pasar por alto. Abdul Baha, el maestro, durante la Primera Guerra Mundial, también en la región de Palestina, en este caso, el otro era en Egipto, hace un sistema de acopio de granos y semillas para no pasar hambre, muy parecido a lo que hizo José 36 siglos antes, o 37 siglos antes. José vivió en 1600 antes de Cristo, más o menos. Bueno, la cosa que se convierte en un gran funcionario de Egipto, y como llega el hambre, y el hambre afecta también al Canaán, sus hermanos deciden bajar a Egipto a buscar comida, a buscar una solución, llevando algunas riquezas para comprar grano y demás. Y cuando llegan, lo hacen presentar justamente delante de José. Y José los reconoce, pero ellos no reconocen a su hermano. Y él empieza a hacer una serie de pruebas. Bueno, no quiero hacerlo muy largo. Los hace ir, volver a Egipto, venir con Benjamín, porque quería ver a su hermano menor. Después lo hace tercera vez, venir con el padre. La cuestión que al final José se da a conocer y ellos caen de rodillas pidiendo perdón. Y José les dice que no se preocupen, porque gracias a lo que hicieron ese día, de tirarlo al pozo, es que él llegó a esa posición de gloria en Egipto, de sabiduría y de respeto que él gozaba en ese momento. Los perdona y entonces viene toda su familia y todos sus hermanos y su descendencia a establecerse en Egipto, que en realidad fue una bajada de muchos pueblos que entraron a Egipto y estuvieron cautivos durante varios siglos hasta que Moisés liberó a los hebreos 4 siglos después. Bueno, ahora yo quiero detenerme un poquito en esto de la unidad de las religiones abrámicas en la figura de José. José está muy destacado en la Biblia. ¿Saben que es el único personaje de toda la Biblia que en la Biblia no le señala ningún pecado, ninguna falta? Nunca hizo algo que la Biblia diga, porque David hizo matar a la esposa de Ditita, y todos hicieron macanas. José, 10 puntos en todo. Bueno, por otro lado, José sufre la traición de sus hermanos. Dicen los cristianos que José prefigura a Jesús, y es verdad, porque Jesús fue traicionado por sus hermanos, no, pero por uno de sus apóstoles, por Judas el Iscariote, pero además es sometido a un suplicio, igual que era en el pozo, pero en este caso en la cruz. Pero luego asciende, según los cristianos, y reina en su gloria. Bueno, lo mismo que José en Egipto. Pero en realidad, a quien verdaderamente prefigura a José es a su santidad Bahá'u'lláh. José, y lo dice el Guardián, es un anticipo, una prefiguración de Bahá'u'lláh. Primero, porque es traicionado por sus hermanos, igual que la bendita belleza. Segundo, porque es arrojado a un pozo, igual que la bendita belleza, en el pozo del Siachal, en Teherán. Y tercero, porque al final iba a ascender y reinar con gloria. ¿Y cuáles son los signos de José? La belleza, ¿sí? Por eso también Bahá'u'lláh es la bendita belleza, y la capacidad de comprenderlo todo, de penetrar los sueños y de alcanzar esa gloria que también se manifiesta en forma infinitamente superior, por supuesto, en Bahá'u'lláh. Pero José es, de alguna manera, un anticipo, una prefiguración de Bahá'u'lláh. Y además es un conector, como si fuera un hilo que une las cuentas de las revelaciones a lo largo de 5 o 6 revelaciones. Porque él es sabeo. Él viene de su bisabuelo Abraham, que era sabeo. Él es recordado en los textos del judaísmo mucho, está su historia en la Biblia. Él aparece en el Nuevo Testamento, no mucho, no está muy mencionado en el Nuevo Testamento, pero en los Hechos de los Apóstoles se habla de José. Y llama la atención que el padre adoptivo de Jesús también se llame José. Porque fíjense, José prefigura a Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh también es el padre. Dice que cuando Moisés en la zarza ardiente hablaba
por esa entidad superior, hablaba con Bahá'u'lláh, no con Dios mismo. Bahá'u'lláh era el que estaba en la zarza ardiente. Porque acá hay un misterio muy grande. Dicen los textos Bahá'í que no se deben hacer diferencias entre ninguno de los mensajeros. Pero también hay varias señales de que el Bab y Bahá'u'lláh tienen una posición especial. El Bab es nombrado en la tabla que escuchamos hoy, la tabla de Ahmad, como Soltán Rasul, el rey de los mensajeros. Y Bahá'u'lláh es Mursil Rasul. ¿Saben lo que significa Mursil en árabe? El que envía a los mensajeros. Impresionante, ¿no? Y viene a inaugurar un ciclo de 500.000 años. Tremendo. El señor Adib Taher-Sadeh, cuando era muy jovencito, conoció a Bahá'u'lláh. ¿Digo bien Taher-Sadeh? Sí, Taher-Sadeh. Tenía, no sé si 15 años, y estaba en Ballí. Entonces le dio instrucciones, Bahá'u'lláh, que nadie saliera de la mansión esa noche. Y él con un amigo, desobedeciendo a Bahá'u'lláh, salen a la noche tarde, caminan y llegan a un lugar donde ven una muchedumbre, ven miles y miles y miles de personas. Y dicen ellos, se preguntan, ¿de dónde salió toda esta gente si no escuchamos en ningún momento ruido de que hayan llegado, nada? Se quedaron con una gran intriga. ¿Quién era esa muchedumbre que acababan de ver? Al otro día Bahá'u'lláh los manda a llamar. Estaban temblando ellos. Dice, ¿ustedes salieron anoche? Dice, sí, va. ¿Y qué vieron? Y vimos esto. No sé si fue un sueño. No, dice, vieron bien. ¿Saben qué era lo que vieron? Eran todas las manifestaciones del pasado y todas las manifestaciones del futuro que habían venido a rendirme culto y homenaje a mí. Eso le dijo Bahá'u'lláh. Tremendo. Bueno, volviendo a los antiguos tiempos, y vamos a acelerar un poco porque así, para recorrer los miles de años que faltan, vamos a estar 6 horas, sino. Estamos en que José es una figura de Bahá'u'lláh y que aparece en el sabeísmo, en el judaísmo, en el cristianismo y aparece mucho en el Islam. Porque en el Corán, la sura número 12, el capítulo número 12, es la sura de José. Y es el único capítulo de todo el Corán dedicado a una sola figura y una sola historia. Y luego en el babismo, la primera revelación que hace el Bab a Mollah Hossein en la noche del 22 al 23 de mayo es la explicación de la sura de José, que recibe el nombre de Qayyumul Asma. No sé si lo pronunció bien. Es el primer libro que tiene 111 capítulos y empieza con una explicación perfecta de qué significa la sura de José, que los grandes eruditos del Islam no podían comprender y el Bab lo desentraña perfectamente. No me pregunten a mí qué es lo que explicó, porque tampoco lo entiendo. Pero, sabemos que de eso fue su primera revelación. Y finalmente Bahá'u'lláh, que es como no la vuelta de José, porque hablaba mucho más allá. José no es una manifestación de Dios, es un patriarca y un profeta, pero igualmente es como que hay una conexión. Entonces también aparece, y el guardián habla de José como el José de la gloria. Se refiere a José como el José de la gloria. Entonces vemos que José es una figura que enlaza todas las religiones abrahámicas. 6 revelaciones: sabeísmo, judaísmo, cristianismo, islam, babismo y fe bahá'í. Están todas unidas a través de esa figura tan significativa que es Yusef, José. Bueno, todos sabemos lo que vino después, la historia de Moisés, manifestación de Dios, unos siglos después del cautiverio en Egipto, bueno. Y se atribuye a Moisés la revelación de los libros fundamentales del judaísmo, ¿sí? El Tanaj,
o la Torá, también se llama, o Pentateuco, como dicen los cristianos, bueno, en griego. Entonces, se inaugura así otra dispensación que es posterior al sabeísmo, y en algunos de los textos bíblicos hay unos versículos muy, yo no recuerdo exactamente el libro, muy interesante, porque le dicen a, no sé si a Moisés o a Josué, que fue su lugarteniente que entró al Canaán, o a uno de los líderes del pueblo, dice, haré aparecer otro como Moisés entre medio de tus hermanos. Le dice a los judíos. ¿Y qué significa otro como Moisés va a surgir de entre medio de tus hermanos? Se refiere a Muhammad. Hay mucha conexión entre las figuras de Moisés y la de Muhammad, porque los dos dieron una dispensación que duró 12 siglos y medio, 1260 años, pero además tuvieron la peculiaridad de que organizaron desde el punto de vista social y legal a un pueblo. Fíjense que Jesús no tiene leyes que organicen demasiado a la comunidad, leyes sociales. Pero en cambio, Moisés y Mohammed organizan toda la vida de un pueblo, de una comunidad, preparándose para la llegada de la manifestación prometida, el Mesías en Israel y el Mehdi en el Islam. Ustedes saben que Seyyed Qasem, el sucesor de Sheikh Ahmad, de estos precursores del Bab, que anunciaban que ya se estaba llegando a la hora prometida, tiene unos textos místicos impresionantes, y hay uno que dice que las dispensaciones no son todas iguales. Dice que primero hay una dispensación de 12 siglos, dice, seguida de otra más breve, ¿sí? Que es la de la consumación. O sea, una preparación entre la consumación. Por ejemplo, Jesús, ¿cuál era el mensaje de Jesús cuando vino? Si usted le preguntan a un cristiano común y corriente, ¿cuál era ¿en qué resumís el mensaje de Jesús? Ah, la paz y el amor. Sí, bueno, más o menos. Paz, dijo, yo no vine a traer la paz sino la espada, dijo Jesús. Dice, yo vine a poner hermano contra hermana, y eso pasó en San Jan y pasó en Tabarsí, cuando eran arrancados de una misma familia, unos iban al fuerte y otros se quedaban con los musulmanes. Esa separación tremenda, esas predicciones apocalípticas se cumplieron, las que dijo Jesús, se cumplieron perfectamente en la gesta de los babís, en su lucha, ¿sí? Eso pasó, si ustedes se fijan, hay cosas que son calcadas. Bueno, Abdul Bahá explica todas estas similitudes. Bueno, entonces, dijo Jesús, yo vine a traer la espada, la paz y no la espada, a poner hijo contra padre, hermano contra hermana. Dijo muchas cosas, sacó a los mercaderes a latigazos del templo con sogas, dijo, a mí el celo por la casa de mi padre me consume. No quiere decir ahora que Jesús era duro, no, no, no. Pero digo, el gran mensaje de Jesús fue, el reino ya está entre vosotros. Ese es el gran mensaje de Jesús. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se cumplió? Es complicado el asunto. Por un lado llegó, sí, pero el pueblo de Israel, que se preparó durante 12 siglos para recibir a Jesús, llegado el momento, no estuvo a la altura de lo que Dios les mandó a Jesús. Porque, salvo un grupo de pescadores, personas iletradas, un recaudador de impuestos como Mateo, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, sobre todo los saduceos, que eran los peores, no reconocieron a Jesús en lo más, lo persiguieron, instigaron a Roma para que lo mate, así como los sacerdotes musulmanes instigaron para que lo maten al Baba, ¿sí? Y también después instigaron a los otomanos para que lo encarcelen a la bendita belleza. Siempre el clero, a través de los políticos, lograba castigar a la manifestación. Bueno, entonces les decía que cuando Jesús viene, dice, el reino está entre vosotros. Pero
parece como que estaba todo preparado para que esa Jerusalén celestial descienda, pero el pueblo que tenía que ser el receptáculo, todo esto es un muy interpretativo mío, quiero aclarar, el pueblo que tenía que ser el receptáculo era como una montaña de los seres más excelsos, y ahí arriba se iba a poner el fuego sagrado. Y desde ahí iba a llegar después a todos los pueblos. Pero el primero que tenía que tomarlo era Israel, y no lo hizo. Y fíjense que va habiendo un giro en el discurso de Jesucristo. Es interesante. Porque cuando va una mujer y le tira del manto, o lo llama, los apóstoles la quieren sacar del medio, que no lo molesten al maestro. Dice, no, déjenla, déjenla. Dice, maestro, mi hija está muy enferma, dice. Y él le dice, sí, pero yo no vine para los samaritanos, porque ella no era judía, era samaritana. Yo vine para el pueblo de los judíos. Y ella le contesta, sí, pero hasta en el banquete de los ricos caen migajas de la mesa que comen los perros. Y cuando le dice eso, Jesús dice, tu fe es muy grande, tu fe te ha salvado. Ve, tu hija ya está curada. Y así en varias ocasiones va mostrando que Jesús, que primero solo quería dirigirse a los judíos, va ampliando y va empezando hasta que llega el momento, después ya de su crucifixión, que se arma un gran debate entre los apóstoles, que se resuelve en el Concilio de Jerusalén, que ocupa un lugar similar, muy similar a Badasht en la fe babí. En Badasht se declara la independencia del babismo respecto del Islam. En el Concilio de Jerusalén, que fue en el año 50, se declara la independencia del naciente cristianismo del judaísmo, porque había toda una facción donde estaba Pedro y otros más duros todavía, que decían que el mensaje de Cristo era solamente para los judíos, ¿sí? Que era como un avance para los judíos, pero no era para todos. Y Pablo, que no conoció personalmente a Jesús, pero lo vio en una visión cuando venía cabalgando de Jerusalén a Damasco, y lo perseguía, era de los que perseguía a los cristianos, y Cristo, hecho luz, le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces él se convierte al cristianismo y se convierte en el más entusiasta divulgador de la fe cristiana por todo el Mediterráneo, lo que es Turquía, Grecia, no sé si el sur de Italia, una cantidad de lugares. Y el mismo Jesús también había mandado de dos en dos a sus discípulos a todos los confines de la tierra. Por ejemplo, Tadeo fue martirizado a martillazos en Irán, en Persia, porque fue enviado a Persia. Y así. Entonces, parece como que hay un giro. Ya que el pueblo no fue capaz de tomar y ser el líder del mundo, la luz del mundo, vamos a difundir esto a muchos más, pero no con la potencia que hubiera sido, no todavía con la llegada del reino a la tierra, sino porque dice la fe que cualquier dispensación tiene el poder para convertir a la tierra en luz, para establecer la civilización divina, y que no ocurrió por la mezquindad de los seres humanos. O sea, Jesús o cualquier manifestación puede traer el reino, pero si los seres humanos no lo toman, Dios no va a violar el libre albedrío. No puede convertirnos en robots que obedezcamos automáticamente lo que Él quiere que se haga. Siempre va a tener que ser por nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, no se dio esa ocasión, pero ahora sí, ya está garantizado a través de Bajaola. Y le dice Jesús en un momento que yo les voy a enviar un paráclitos, que los cristianos interpretan que es el Espíritu Santo, pero en realidad aclara la fe que está anunciando a Muhammad, que en un determinado momento, unos siglos después, iba a llegar Muhammad. Y así ocurre. Hay una continuidad en la otra rama, la rama de Ismael, de los descendientes de Abraham. Aparece Muhammad, educa a esos pueblos guerreros. Rápidamente el Islam se expande por toda Arabia, inclusive hacia el norte y hacia el este y hacia el norte de África, y llega hasta España, llega a ocupar una extensión increíble en esa época, una sociedad de naciones bajo la cultura y el impulso de la educación islámica. Ustedes saben que estaba la mezquita y al lado estaba la madresé o madraza, la escuela, o sea, venía el templo y el espiritual y al lado la educación. Y por eso, mientras Europa en el medioevo
no tenía ni alcantarillado, ni luz, ni biblioteca. Los musulmanes tenían todo eso, obras hidráulicas, luces en las ciudades, bibliotecas que la de un solo señor, un sheikh, era más grande que la más grande de Europa, obras de ingeniería, habían rescatado la sabiduría griega, habían reeditado todo el conocimiento platónico, que Bajaulá destaca mucho a Platón. Es más, Bajaulá se refiere a Platón como el divino Platón. Atención, Bajaulá lo reivindica muchísimo a Platón. La fe tiene algo de neoplatónico en su visión idealista del mundo, de que el verdadero mundo es igual que el mito, no, igual no, pero es parecido al mito de la caverna. Platón decía, hay una caverna, vemos sombras, creemos que esa es la realidad, pero en realidad valga la redundancia, la verdadera realidad son los cuerpos que proyectan esas sombras que no estamos viendo, pues están a nuestras espaldas. Y el maestro Abdul-Wahhab dice, sabed en verdad que este mundo es solo la sombra extendida del otro. Este mundo es la sombra extendida del otro. La fe tiene esa visión de que el verdadero reino, el verdadero mundo es el reino de Allah. En realidad hay más mundos más arriba, pero el último al que podemos llegar a acceder nosotros con mucha suerte es el reino de Allah. Porque después ya viene el reino del profeta, que se llama Yabarut, donde no entra ningún ser humano. Después viene el de la palabra, el cálamo, que después viene el de Dios. Pero son 5 niveles. Pero nosotros estamos en el nivel más bajo, y luego viene el otro que está muy unido. De allá para acá es todo lo mismo, se ve todo, pero de acá para allá no se ve, es como un vidrio polarizado. Ahora, entonces, volvemos a Muhammad, que educa a estos pueblos, les da cultura, civilización, arte, ciencia. ¿Y qué ocurre? Acá hay un hecho muy interesante que es bastante... Como todo lo que ocurre en la historia, ya voy terminando, no sé que me estoy excediendo mucho. ¿Cómo estamos? ¿Mucho tiempo ya? ¿A qué hora es? Bueno, no sé. Dame un segundo, las 5:18. Bueno, está bien si terminamos 5:30 máximo, Lo que en 10 minutos. lo estime conveniente, mi estimado. Bueno, no quiero tampoco que se aburran mucho. Pero lo que quiero decir es que, eh, volviendo al Islam, digamos, ya me perdí lo que le estaba diciendo lo último. Bueno, pero el Islam también tiene una promesa de retorno. Así como los judíos esperaban al Mesías, el Islam se divide tempranamente por una cuestión de sucesión entre los chiitas y los sunnitas. Y después hay otras sectas más chicas. Pero los chiitas, la mayoría son sunnitas, el 16% son chiitas, pero la religión principal en Persia. ¿Sí? La mayoría de los musulmanes persas son chiitas. Y en el chiismo se considera que la sucesión del profeta son los 12 imanes, ¿sí? Que son personajes como el imán Ali, que era el comandante de los justos, el yerno de Muhammad, y otros más. Y el último no habría muerto, sino que habría desaparecido para volver a aparecer en el fin de los tiempos como el Mehdi. El Mehdi o Gaim, que también lo esperan vagamente los sunitas, pero que es mucho más fuerte la creencia entre los chiitas, fue consumado o cumplido por su santidad el Bab. Él es el que cumple, como sabemos todos, que manifiesta sus signos delante de Mullah Hossein. Inclusive unos días antes bebe de la copa de plata, que estaba prohibido en el Islam, como una prueba de la fe de los creyentes que estaban presentes allí, que si no me equivoco era, no sé si era Seyed Hassemi, Mullah Hussein, no me acuerdo quiénes fueron a la casa del Bab a visitarlo una mañana temprano. Bueno, pero la cosa es que el Bab es este Caim. El Caim está anunciado en el Islam como alguien que va a reinar con justicia durante unos pocos años. Así está profetizado en el Islam. Porque después del Caim, al poco tiempo, viene el regreso de Jesucristo. Los propios musulmanes creen en el regreso o segunda venida de Jesucristo bajo el nombre de Isa. Y eso lo cumple Bajaullah, después del breve reinado del Bab, donde el Bab señala que alguien mucho mayor, que yo no soy digno de ser el anillo que va en el dedo, todo lo que sabemos, y viene. O sea que el Islam une finalmente la escatología, las profecías del fin de los tiempos, con
la segunda venida de Cristo. Y otra cosa muy interesante, y que Abdul Bahá lo explica con una claridad meridiana, que si uno lo lee se admira, porque es que los cristianos, los católicos, los cristianos, nunca entendieron el Apocalipsis. Siempre un libro lleno de imágenes misteriosas, piensa que destrucción, que cosas extrañas que van a pasar en el fin de los tiempos cuando vuelva Jesús. Pero hay un error de interpretación garrafal. El Apocalipsis es la profecía del Islam. Todo lo que va a ocurrir en el Islam está anunciado en el Apocalipsis. Es el anticipo que hace Juan cuando escribe, ya muy viejito, en la isla de Patmos, este libro, es el discípulo de Jesús, se supone, este libro que está anunciando la visión que tiene de la revelación que va a venir, que es el Apocalipsis, que es el Islam. Entonces, él describe, por ejemplo, la famosa bestia, el 666. Es un califa omeya que hizo muchísimo daño al Islam, que reinó en el año islámico 666. Esto lo explica Abdul Bahá. Los dos testigos son Mohammad y su yerno, el comandante de los fieles, Ali. Y así muchas cosas que los cristianos no entienden del Apocalipsis, porque como los cristianos no reconocen el Islam, no pueden entender el Apocalipsis. Son explícitas profecías sobre la historia de lo que va a ser el Islam. Ahí vemos nuevamente la gran unidad en esta gran religión de Dios que está toda conectada, que está toda unida. Y el Islam tuvo una influencia tremenda también en Occidente, pero pasó de una forma muy particular. Cuando fueron las cruzadas y todos estos choques entre la civilización cristiana y la islámica, que los cristianos, a pesar de que tenían prohibido matar, fueron más crueles en muchos sentidos que los propios musulmanes, hubo un intercambio y Europa y el papado y toda la cultura y los cleros europeos cerraron fuertemente las puertas al Islam. O sea, de todas maneras trataron de que no se propagase el Islam al interior del continente europeo. Igual el Islam penetró el sur de Italia, España, los Balcanes, pero básicamente lo mantuvieron al margen. Pero el influjo civilizador del Islam llegó a Europa, porque ellos habían reeditado, rescatado la antigua sabiduría de los griegos, que a su vez estaba basada en Moisés y en Zoroastro, porque toda la sabiduría viene de las manifestaciones. La toman, la reeditan, y por eso hacen un gran avance en las ciencias y en las artes, que llega a Europa. Pero llega a Europa separado de su fuente religiosa. O sea, empieza a haber inspiración, por ejemplo, Leonardo da Vinci, por ejemplo, con sus inventos, pero se encuentran manuscritos en Toledo, en España, de los musulmanes, que eran anteriores y tenían los mismos inventos que después hizo Leonardo da Vinci. Y así tantas cosas que vinieron de la mano de los musulmanes. Pero Europa las toma sin ser consciente de que su fuente es una revelación, la revelación de Mohammed, porque Mohammed estaba completamente desprestigiado por el papado y por el clero de la iglesia. Entonces, en Europa se produce un renacimiento gracias al influjo del Islam, sin saber que es gracias al Islam. Y por eso esa ciencia europea empieza a desarrollarse separada de la religión y se va convirtiendo en una ciencia materialista. Porque a diferencia que durante los 12 siglos del Islam, que la ciencia se desarrolló a la sombra de las mezquitas, ahora estaba separada de su fuente. Influenciaba el conocimiento astronómico, de la óptica, de la medicina, de las matemáticas, pero no reconocía que eso se debía a Muhammad. Por eso se va convirtiendo en una ciencia materialista. Bueno, entonces vemos que las grandes divisiones las han hecho los cleros. Dicen, no, esta es mi quinta, esta es la tuya, hasta acá es judaísmo, acá es cristianismo, esto es islam, pero en el plan de Dios es una continuidad, una sucesión de manifestaciones con sus revelaciones, los profetas mayores o manifestaciones de Dios y los profetas menores, y todo esto forma parte de un gran plan educativo de la humanidad, que va llegando además a
pueblos cada vez más abarcativos, porque al principio los sabeos son unos poquitos, después el judaísmo, después el cristianismo que se esparce por gran parte del mundo, el islam que también llega actualmente a 2.000 millones de personas. Y ahora, para englobar todo esto, estas dos líneas, la de Isaac y la de Ismael, con sus descendientes judíos, musulmanes, cristianos y babíes, ahora viene Bahá'u'lláh para integrar todo, ¿sí? Para unir todo y para que haya una gran causa universal ya para toda la humanidad. Por supuesto que tenemos que investigar muchísimo cómo aporta esto y cómo va a entrar todo el conocimiento de la India, donde viven 1.500 millones de personas. De hecho, es uno de los países donde más bajáis hay 2 millones de bajáis. Cómo va a influir en las enseñanzas de Zoroastro, que son tan poco conocidas, pero vemos a través de estas historias la profunda vinculación, integración, cómo se van cumpliendo las profecías, cómo una figura remite a la otra, cómo está profetizado la venida de Mohammed similar a Moisés, y también en el cristianismo llamado el Paráclito, y cómo se cumple que Cristo vuelve Bahá'u'lláh, tal como esperaban los musulmanes, es decir, y vemos en todo esto una figura interconectora muy especial, muy querida de mi parte, que es José, José de la Gloria, como dice el guardián, como lo llama el guardián, que está presente en todas las dispensaciones y que se consuma, se amplifica y brilla para toda la humanidad en la figura de Bahá'u'lláh. Así que bueno, este es un panorama de los puentes, de los vínculos que hay entre las distintas dispensaciones. Hay muchísimos más que podríamos mencionar e investigar, pero vemos que no son ramas separadas, ni tampoco son compartimentos estancos. Es una gran religión que de tanto en tanto tiene su renuevo fundamental cuando aparece la nueva manifestación. Bueno, hasta acá la exposición, ahora podemos armar un espacio de intercambio, si les parece, o si hay tiempo, no sé. Gracias, Muchas Lucio. Los gracias, un amigos, aplauso. los amigos dirán si hay preguntas o desean que haya más charlas de nuestro amigo Lucio. Se aceptan ideas, opiniones Los micrófonos están abiertos, amigos. en nuestros 200, no, Capítulos. 200 aniversario. Gracias. 200. Muchas Hola, Glorita. Hola, Glorita. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias. Pero me reía cuando él dijo, no quiero aburrirlo, yo estaba así con la tablet caminando, haciendo cosas para no perderme una palabra, así que no, uno no se aburre, se asombra mucho de todo lo que no sabe, así que muchas gracias, muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por aguantar y escuchar. Pero realmente yo estoy admirado es como una gran religión, ¿no? O sea, si sacamos los cleros y los rituales y cosas que cambian, pues sabemos que en la parte social hay cambios, pero todo se va cumpliendo perfectamente, ¿no? Incluso si miramos el famoso tema de las profecías del templo, la destrucción del templo de Jerusalén, la primera reconstrucción, y todo cuadra con 1844, hay profecías en la Biblia, esto lo trabaja mucho el señor William Sears en el libro Ladrón en la Noche, están todas las profecías ahí explicadas, pero hay una unidad y una integración muy completa entre todas estas dispensaciones. Yo le puedo hacer una pregunta a usted. Sí, claro. Gracias. Usted dijo de que cuando el amigo circundó la cava, se encontró con un grupo de personas, los cuales le manifestaron de que qué Adán, Sí, el más cercano a él o el Adán más cercano fuera de él, más lejos de él. Y cuando uno hace de la Santa Escritura, porque todas son santas, llámese la Torá, llámese el Evangelio, llámese los textos Bahá'í, llámese el Corán, no podemos hacer la diferencia porque es la palabra de Dios que está en cada uno de ellos, ¿no es cierto?
no, como Bahá'í no podemos hacer ninguna diferencia, si hacemos una diferencia en que este libro es más poderoso que este otro libro, estamos juzgando a Dios, porque Dios la reveló. En cuanto a esa pregunta, ahí sí comparto con ustedes sobre qué Adán, porque nosotros sabemos, el mundo occidental conoce muy bien, ha leído mucho la Sagrada Escritura de la Tanaj o la de Santa Biblia. Y ahí dice que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel, ¿cierto? Pero Abel asesinó a Caín, por lo Al tanto revés. quedó con uno, o quedó con Caín. Pero después, cuando uno empieza a leer el texto, se encuentra que Caín se casó con una mujer. Entonces, Con Eva no iba a ser. claro, entonces cuando dice, wow, ¿sí? Adán tuvo esos dos hijos y uno quedó con un hijo, ¿por qué? ¿De dónde salió esa mujer? Entonces, ahí uno comprende, va entendiendo de que si Dios dice en el libro 8, Bajaola, dice, si Dios se reencarnara en un cuerpo, dejaría de ser automáticamente un Dios, porque Dios no se puede reencarnar en una figura humana o en una figura física. Por eso que a Cristo no le creyeron eso, entonces a pesar que no creían lo que hoy día como Bahá'í tenemos ese conocimiento porque Él nos enseña, Él nos da a entender muchas cosas. Por eso usted llegó a lo que ha llegado, porque ha leído mucho sobre la fe y la ha ido igualando, la ha ido tejiendo y ha hecho un conducto de todas las religiones. Antes no se podía hacer eso. Hoy día sí se puede hacer eso. Y especialmente los que son Bahá'í, porque ellos comprenden lo que el maestro o la bendita de Dios ha revelado. Entonces, Una cosa, ah, no, entonces Carlos, que quería completar alguna cosa que usted dijo, que no solamente que se casó Caín, sino que le pusieron una marca para que todos los que lo vieran por los caminos supieran que era un asesino. ¿Y quiénes eran todos los que lo vieron? claro, entonces ahí uno va entendiendo de que realmente hay otras cosas más atrás que los textos Bahá'í la explican de una manera excelente. Cada amigo debe descubrir aquello, como lo está haciendo usted y como lo están haciendo tantos amigos en distintas partes de todo el mundo, de los amigos Bahá'í, de entender lo que los maestros nos enseñan. Y lo cual me parece excelente su trabajo. Cristo cuando dice muchas partes, porque Cristo dijo la época que tenía que aparecer en el Apocalipsis, se habla de 1260. Entonces, cuando uno oculta por qué aparece y le menciona de distintas formas ese año. Se lo menciona por meses, se lo menciona por días, se lo menciona por tiempos y mitad de tiempo, de distintas maneras incógnitas, pero todos llegan al mismo punto. Entonces uno dice, el Apocalipsis sí que él lo escribió, bueno, sabemos que él lo reveló, pero era para que se cumpla lo que Cristo manifestó. Porque cuando a Cristo le preguntan, dinos cuándo van a ser, cuando se cumpla lo que el profeta Daniel dijo. Y el profeta Daniel, sabemos nosotros, el don que Dios le dio, del mismo don que le dio a José, se lo dio a Daniel. Interpretación de sueños y visión para el futuro. Daniel vio el futuro, vio hasta el fin de los tiempos, que era 1844 o 2300 años.
o 1260 años, los cuales las tres fechas llegan al mismo punto de origen, para que se cumpla lo que está establecido por lo que usted acaba de decir, de que el Bab es el punto, era el fin de los tiempos, de ese tiempo, porque ahora el que ve el futuro, Daniel vio hasta ahí, el que ve el futuro es Bajola. Nosotros como Bajáis sabemos lo que viene, sabemos lo que viene, que los 12 principios sociales que tiene la fe y todas las otras cosas que están indicadas en los textos de Bahá'í. ¿Qué es lo que va a suceder? Conocemos el futuro. Gracias. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? No sean tímidos, amigos. Aprovechemos a nuestro querido Lucio. Estoy muy de acuerdo con Glorita. Aburrirse jamás. Muy, muy entretenida. Hemos aprendido mucho. Hola, Bueno, me alegro. muy buenas tardes, Lucio. Buenas tardes, Manuel. Cuando hablas del Apocalipsis, ¿por qué dices que el Apocalipsis no lo entienden los católicos, los cristianos? Lo has juntado ahí las dos Sí, cosas. No sé por sí. qué hablas católicos y cristianos de un golpe, pero ¿por qué dices que el Apocalipsis habla y se refiere al Islam? Porque así lo explica claramente, figura por figura e imagen por imagen, Abdul Bahá, dentro de la fe Bahá'í. Y yo cuando fui Bahá'í y conocí ese texto, ahí entendí el Apocalipsis, porque antes que yo era católico, no lo podía comprender y sé por muchos otros que hay muchas incógnitas que no están aclaradas para el cristiano o el católico. El católico es una de las ramas del cristianismo. Yo conozco más del catolicismo. No sé cuál es el pensamiento sobre el apocalipsis que tengan los protestantes o los ortodoxos, pero sí sé que en el catolicismo hay muchas incógnitas y misterios que, por ejemplo, se piensa que el 666 es el diablo o una bestia que va a aparecer en el fin de los tiempos, y en realidad es una figura que intervino en determinado momento sobre el Islam, que hizo gran daño al Islam. Y así muchas imágenes que las explica todas Abdul Bahá, que a mí me resultó muy claro cuando tomo en cuenta la historia del Islam. Digo, esto se refiere a tal cosa que pasó en el Islam. Esto se refiere... Pero si yo no tomo en cuenta el Islam, no puedo entender a qué aluden esas figuras. Y como los católicos, y creo que los cristianos en general, no consideran verdadero el Islam, por lo tanto, no pueden vincular esas imágenes, metáforas y alusiones y alegorías del Apocalipsis a nada correcto, porque le falta justamente el Islam, que es hacia donde señala el Apocalipsis. Eso es en mi fe, es una creencia. Ahora, puede haber otras interpretaciones, por supuesto. Pero eso hace alusiones, ese estudio que conoces, eso hace alusión al capítulo 11, pero el Apocalipsis tiene mucho más capítulos. En Sí, cambio, sí. creo haberte escuchado que habías dicho que todo el Apocalipsis, ¿no? Pero te estás refiriendo más bien que esa línea de la que has establecido perfectamente sobre esa historia del Islam, Sí, lo has cogido de contestación a unas preguntas por parte de Abdul Bahá del capítulo 11, cuando sí, Abdul habla, Bahá. exactamente, hablas sobre eso, ¿no? Sobre ese capítulo concretamente, ¿no? Abdul Bahá habla específicamente del capítulo 11, es cierto. Pero el Apocalipsis es un sistema integral.
Si yo le saco una parte, es como si yo a una máquina le saco un elemento central. No va a funcionar. Entonces, al no interpretar lo que alude al capítulo 11, también se me hace una confusión sobre el resto del Apocalipsis, porque está todo unido, es un solo sistema de textos. Bien, pero eso quiere decir que eso es tu interpretación, ¿no? ¿Es correcto? Como todo lo que hablamos cuando hablamos, no hay forma de que no sea la interpretación de uno. Bueno, no, se puede hablar con textos y exponer textos, entonces deja de ser tu idea. Entonces, cuando tú pones unos textos determinados, pues automáticamente pones los textos y hacen referencia. Si parafraseas o das tu opinión, pues me parece bien. Pero no, yo no estoy diciendo que si dices que todo el Apocalipsis habla sobre el Islam, está bien que se especifique que es una idea tuya, ¿no? Porque precisamente esa interpretación que bien dices, que dice Abdu'l-Bahá, habla de unos capítulos concretos, pero él no expande a que todo el Apocalipsis se refiera a la historia del Islam. Sí, pero yo deduzco por Vale, pensamiento pero tú sistémico, deduces, por perfecto. eso, yo deduzco Ok. por pensamiento sistémico, porque mi abordaje a la realidad sistémica, que si un capítulo alude al Islam y los católicos no lo saben ni lo ven, tampoco pueden entender bien el resto del Apocalipsis. Cuando Es como hablabas si yo quiero también, tener un motor de combustión interna donde no sé lo que es el carburador. Bueno, podré saber lo demás, pero ya es relativo, porque es una pieza vital de ese motor y ya me afecta el conocimiento de todo el motor. Si yo no conozco el carburador, por ejemplo. Esa es mi idea sistémica. Ahora, todo lo que decimos que no sea leer el texto, y hasta cuando leemos un texto con el acento que ponemos o la gestualidad, siempre hay interpretación. Si no hubiera interpretación, no se podría dar ninguna charla. Porque entonces lo único que podría hacer es que yo tome un libro y lo lea. Y para leérselo yo lo pueden leer ustedes. Cualquier comentario a cualquier cosa es interpretativo. Por ejemplo, vienen y dice, no, porque acá la Casa Universal de Justicia dice tal cosa, el plan no sé qué. No. Eso es lo que vos entendés que está diciendo. Pero acá dice tal cosa, pero ¿cómo aplica a tu escenario? ¿Cómo aplica a tu comunidad? ¿Cómo aplica a tu localidad? Tienen que trabajarlo en forma participativa entre todos para llegar a una verdad consensual. Porque la guía es universal, pero en cada escenario particular se articula con el contexto. Entonces, como cualquier opinión va a ser interpretativa, lo mejor que se puede hacer es consultar y poder llegar a un acuerdo en común, aunque no sea el cierto, pero por lo menos es el que nos sirve para seguir entendiendo y avanzando como grupo. En este caso lo mismo, podríamos, si fuera el caso, analizar en qué medida el Islam está prefigurado en el capítulo 11 solamente o en todo el Apocalipsis. Sería un tema de estudio, de análisis, y entre todos podríamos llegar a una conclusión. Yo lo que infiero es que si una pieza tan importante refiere al Apocalipsis y eso no está visualizado por los cristianos, difícilmente puedan comprender el resto. Así es. Así es. ok, gracias, Lucio. No, por favor. Por eso los musulmanes no lo entendieron y afusilaron al-Bab. Por eso los musulmanes no entendieron y exilaron a Bahá'u'lláh. Por eso el judaísmo no entendió a Cristo y crucificaron. Porque en el Apocalipsis, increíble, dice, en el 11 y en el 12, habla del Islam. Él le dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. En otro, y después dice, los dos testigos estarán por 1260 días. 1260 días es equivalente a 42 meses o a tiempo
con tiempo y mitad de tiempo. De las tres maneras se entiende que se llega al mismo punto de origen. Y en el 12 le habla de la mujer y el dragón. Sabemos que el antiguo Persia, su símbolo era el sol. El imperio otomano era la luna, por eso todos los países árabes en su emblema patrio tienen media luna. Sí. Esos eran los dos símbolos que usaban, sol y luna. Y la mujer, dice, estará sentada sobre el trono bajo sus pies el sol y la luna. Persia y todos los países árabes hoy día. ¿Por cuánto? Y tendrán 12 estrellas, los 12 imanes. Entonces, y le dice, y la mujer huyó al desierto, Agar, con Ismael, huyó al desierto, que tiene Dios un lugar preparado, y Dios sustentará a la mujer por 1260 días. Cuando uno ve eso antes de ser Bahá'í y lo lee ahora, es la pieza del puzzle que faltaba. Y aparece la figura completa de esa interpretación de que se refiere el Apocalipsis a la mujer que va a estar por tanto tiempo, tantos meses, y estará en la nueva ciudad. Cuando uno ve Bahá'u'lláh en el libro de la certeza, hay un capítulo completo qué es lo que es la nueva ciudad, qué es lo que es la ciudad. En la ciudad, por eso se dice, la nueva Jerusalén descenderá del cielo, no una ciudad física, sino que una ciudad espiritual. Y nosotros como país sabemos hoy día que Bahá'u'lláh está en Israel y que está en el Monte Carmelo, pero es una ciudad de lo que estamos hablando hoy día. Chile, España, México, Brasil, estamos entendiendo de que estamos hablando del mismo concepto de una ciudad espiritual, no una ciudad física. Entonces le dice que esa ciudad no es, todo el mundo espera en una ciudad que la veamos en el cielo. Todos, todos estaríamos contentísimos porque la están viendo nuestros ojos y la estamos viendo que está descendiendo. Pero cuando hablamos de una ciudad espiritual, cambia porque tenemos que usar nuestras facultades intelectuales para poder entender la idea. Y Bahá'u'lláh lo interpreta maravillosamente todos los conceptos, tanto del Islam como del judaísmo, incluso del budismo y del hinduismo. Gracias, sí. Muy bueno. Carlos quiere decir algo, parece. No, yo tenía... Ah, ya está de antes, sí. No, y también compartió un artículo de Bahá'í Teaching, ¿no? En el chat está donde cómo interpretan los Bahá'í las profecías del Apocalipsis y los exégesis. Así es, nuestra querida Yolita siempre nos comparte muchísima información anexa. Muchas gracias, querida Yolita. Queridos amigos, ¿alguien quiere preguntar, hacer un comentario, por favor? Están todos invitados. No, el tema, como decía el amigo Lucio, podemos estar todo el día, toda una semana, todo un mes conversando porque es realmente tan enriquecedor y tan Bahá'u'lláh cuando hace una interpretación, habla del apocalipsis, de los años, habla el hinduismo, también tiene del Zoroastro,
también tiene una fecha y cómo coinciden. Es una cosa realmente que uno no tiene que ser Dios nomás el que los dé a entender esa fecha, porque en distintos tiempos coincide todo en el mismo lugar, en el mismo punto de la historia de la humanidad, a pesar que parten de distintas maneras. Incluso uno dice, ¿cómo puede ser posible que el calendario musulmán, que tiene 10 días menos, es lunar, coincide con la fecha que está establecida en el Apocalipsis? Entonces uno dice, ¿cómo puede, qué hombre puede, digamos, interpretar aquello, llegar a ese punto, llegar a esa ecuación? Solamente la divinidad. Que el hombre le entienda o no le entienda es problema del hombre. Y siempre ha sido así. Dios, ningún hombre puede entender a Dios. Solamente vienen sus mensajeros que interpretan o los enseñan qué quiso decir esa esencia divina para el futuro. Gracias, Bueno, Carlito. Ay, yo creo que un tema interesante por un futuro encuentro, no estoy diciendo para que lo dé yo, ni mucho menos, me gustaría participar en un análisis completo del libro del Apocalipsis en relación con el resto de las dispensaciones, ¿no? Para que más allá de esos 2 capítulos, ver si se señalan otras cosas como sugirió Manuel, verlo en forma más integral. Sería un tema muy interesante. Yo creo que sí, muy, muy interesante. Y lo bueno que hoy día los Bahá'í tienen las herramientas, tienen para hablar de este tema. Porque Bahá'u'lláh y el maestro los enseñan de una manera magistral, no solamente de la Biblia, sino que también de los otros textos sagrados. ¿Cómo llegan a esa conclusión? A despejar esa incógnita que todo el mundo la tiene. Y somos los Bahá'í los que tenemos que hablar de este tema. No hay ninguna otra manifestación más atrás que pueda hablar de este tema porque no lo entiende, porque no tenemos lo que la fe Bahá'í los ha entregado. Como decía muy bien Lucio, antes de ser él, llegar a ser esto, era imposible de entender. No somos nosotros los autorizados para interpretar lo que Dios manifiesta, sino que sí, después de haber sido Bahá'í, con ese conocimiento, con haber sido cristiano, musulmán, sea lo que sea, investigan lo que está diciendo los textos Bahá'í, pueden llegar a una conclusión, a un resultado final. Y son los Bahá'í los que tenemos que dar esa enseñanza, porque así lo enseña él. Antes era imposible, yo igual antes de ser cristiano no entendía el Apocalipsis. Cuando comencé a estudiar los textos Bahá'í, a estudiarlos, entendí lo que era Dios lo estaba diciendo. Y yo creo que a cada uno le ha pasado lo mismo. Carlito, sí, sí. Quiero darle las gracias a Lucio por este excelente trabajo que está haciendo y así confirma una vez más de lo poco que he leído, porque
antes de ser Bahá'í, yo no conocía la Biblia. Recibía críticas a unas personas que se consideran pastores. Entonces, eso me hicieron de una manera importante de tener una Biblia, pero no podía yo conseguirlo porque no sabía cómo hacerlo. Pero hasta que un día un amigo me regaló, entonces tuve el interés de leer la Biblia y poder ayudar a los amigos a entender sobre estas enseñanzas tan hermosas que ellos no han logrado entender. Y muchísimas gracias por todo lo que he escuchado. Ya, Bueno, Pablito. Lucio, está Mónica con la manito levantada. Mónica. Sí, cortito. Hola, Lucio, aquí desde Temuco, Hola, Chile. hola, hola. ¿Qué tal? Sí, yo quería adherirme a lo que decía recién Pablo, habló recién, para darte las gracias por esta excelente charla. Yo no tengo ninguna pregunta, porque la verdad es que sé muy poco de la fe. Yo creo que más adelante, cuando vuelva a tener la oportunidad de escuchar tu charla o leer al respecto, pueda enunciar una pregunta. Porque el que pregunta es porque algo entiende o que tiene mayor conocimiento. Pero muy interesante el tema de lo que me llama la atención de las 12 apóstoles, de los 12, ¿cómo se llama? Los 12 apóstoles, los 12 imanes y las 12 tribus. Es por eso quizás que en el mundo la docena, el 12 tiene un valor, o sea, todos en docenas, creo yo, en nuestro sistema métrico, Ahora que no vino tiene nada que... 24 porque hubo manifestaciones gemelas. Ah, Los ya, 24 ancianos ya, de eso no sé, que la están en verdad. el Apocalipsis. Ya, es que ese libro que alguien sugirió recién, creo que hay que leerlo, ¿no? Del Apocalipsis que se habla tanto y que poco sabemos, al menos los que procedemos, digamos, de una otra religión, como la cristiana. Ya, eso en realidad, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos y felicitaciones nuevamente a los anfitriones por su cumpleaños número 200. Sí, Realmente, realmente. mira, 200 capítulos, seamos precisos, Moniquita. feliz de cumpleaños. Sí, ya tienes razón, esa palabra se me había extrañado. Sí, 200 de la fe, quizás. 200 Oye, de la fe. Ya eso. voy a saludar, si me permiten, a un amigo, Nicolás, que hacía tiempo que no lo veíamos y si quiere, puede participar haciendo alguna consulta, algún alcance en la reunión. Ah, Hola. Nicolás, ahí está. ¿Está Oye, que está abrigado? abrigado, Nicolás. ¿Están abrigados, Hola, Eh, Nicolás. sí, es una chaqueta, tengo simplemente puesta encima, Nicolás? que está, Bogotá volvió a ser fría. Entonces, no, pues la verdad no coincido un poco con Mónica, de momento no tengo preguntas porque pues sí hay bastantes cosas que desconozco. Entonces tengo es más como curiosidad como de poder leer más cosas y de poder como pues profundizar más en estos temas. Entonces, pues sí, no, y también el agradecimiento que muchos han manifestado, pues por mi parte también, un tema muy interesante. Siempre como que me ha llamado mucho la atención como este tema de las relaciones intrínsecas en las religiones y cómo la fe bahá'í ayuda a esclarecer muchas de estas conexiones y em, pues no, pues, es impresionante lo que, lo que estamos viviendo, la verdad. Muchas gracias, querido Nicolás. Y no te pierdas, amigo. Qué bueno verte, Nico. Igualmente, sí. Un poquito ocupado por la U, pero bueno, vamos a Sí, ver pues, qué pasa. sí, pues ya te Sí, falta poquito. sí, yo quería pasar a comerciales, pero veo que me dijeron que estabas muy ocupado, Nico. Nos pasó el aviso a tiro, Nico. Sí, sí, no sé, pero dentro de poco va a estar Elkin, ¿ah? Por si acaso, por si acaso. Sí, va a estar Elki. Ah, qué maravilla. Ujú.
Después Maravilloso. te tocaría a ti, ¿verdad? Dentro de 15 días creo que va a estar Elkin. Pues bueno, toca mirar si hay tema. Ah, Tocará mirar si Ah, hay tema, porque es que hace rato puedo no, leer una cosita no reviso todo. que sí, sí. perdón, Nicolás, que te interrumpí. Es que el 2015 yo pude finalmente, después de muchos años de pensar que no merecía, así con las patas y el buche me fui de peregrinaje. Y en el cajón del velador del hotel había un libro. Yo siempre buscaba el Corán, nunca he podido leer el Corán. Entonces había un libro adentro. No recuerdo si fue en Estambul, pero me parece que sí. Y yo lo tomé porque me dijeron que era de regalo. Y yo siempre leo como el año, el autor, las tapas, es lo primero que hago. Y me llamó tanta la atención porque en la contratapa dice la letra B larga, en el Corán alude a estas verdades esenciales. De hecho, la realidad simbolizada por la letra B ha sido el principal y esencial trabajo subyacente para todas las escuelas del sufismo a través de todas las edades. Si por el contrario esta verdad no se logra entender, el Corán inevitablemente será malinterpretado como un libro que hace referencia a un Dios en los cielos. Bueno, después explica otras cositas más, pero me llama la atención porque yo no lo he leído así en detalle, este libro que se llama Decodificando el Corán, que es de un hombre que se llama Ahmed Hulusi, pero lo agarré porque decía, pero cómo en el Corán está tan claro esto de la letra B? Y quería sugerir de repente esto de las numerologías y las letras que son tan importantes para entender cierto escrito y como que quizás le podíamos pedir a Lucio que nos ayudara con eso en otra charla, porque se ve que el caballero se maneja muy bien. No, Yo yo le puedo conectar con otro Bahá'í, Ernesto Fernández, que hace muchos años que está trabajando sobre el santuario del Bab y todas las relaciones y medidas que encierra con significados sobre lo que vos decís, la geometría sagrada o numerología, por qué hay determinadas relaciones y no solo en el santuario, sino todo el diseño del Monte Carmelo con las terrazas y los círculos y cómo esto coincide con otras dispensaciones también. Bueno, desde esa perspectiva de la geometría sagrada, él sería un excelente expositor, así que a los organizadores, si quieren a través mío, yo puedo en algún momento avisarle, Ernesto. Bienvenido Mucho. sea, Lucio, muchísimas Sí, sería gracias. excelente. Don Lucio, disculpe, yo también pensaba hace un tiempo en esto de la geometría sagrada y pensaba, pero si se entrega el trabajo, la creación y el diseño arquitectónico de los templos a un ser humano X, que puede ser muy bueno en su trabajo, se pierde entonces la geometría sagrada en cuanto a lo que es un templo local. Yo, por ejemplo, que me tocó ahí la inauguración del Templo Madre para Sudamérica, entonces pensaba, ¿será que aquí no hay? Que aquí no o sea, hay No, simbología por lo de ciertos no números. sé, ustedes tienen un arquitecto que fue el responsable, ¿no? Podrían De preguntarlo. Nicolás. Sí, pero yo creo que hay edificios como el Santuario del Bab y todo el diseño de las terrazas, que ya desde el propio maestro y el guardián están especificados cómo tenían que ser, aunque después Sutherland Maxwell u otros arquitectos han intervenido, después en las terrazas el señor Hamanato, el señor Faribuz Sabat hizo el Templo de la India. Yo de todas formas creo que los arquitectos bajáis que intervienen en construcciones más recientes o por ejemplo en templos continentales o también nacionales o locales,
tratan de guardar ciertos criterios fundamentales que por otro lado en cuanto a los templos están dados, de las 9 entradas y una cantidad de cosas, pero no sé si en los niveles ya más de un templo local se conservará tanto detalle como por ejemplo con el santuario del Bab, que realmente es como una especie de ¿cómo podemos decir? Una especie de talismán del universo, ¿no? O sea, encierra en sus proporciones y en sus relaciones algo que hace la estructura universal de la creación, en un sentido. Pero de eso ya les digo, Ernesto les puede hablar mejor. Y en el mausoleo del maestro también pensaba si había... Seguramente habrán tomado en cuenta muchas cosas, pero cuáles están, digamos, establecidas en escrituras y cuáles son interpretaciones de los arquitectos actuales, yo no les sé decir. Sí, Muchas gracias. hay una historia muy... Juanita, Bueno, Juanita había levantado la Sí, manita. Ah. yo la levanté porque pensé que la primera charla que yo oí aquí, y mis felicitaciones para este también, este espacio que tú nos has abierto, Víctor y Emma, fue con Nicolás. Yo no sé si es el mismo Nicolás que yo oí, que hizo una charla sobre los templos, y a mí me gustó muchísimo. Yo estaba pensando que él puede también hacer eso. Y me he sentido muy bien con esta tarde del señor Lucio, que bastante bien que la ha hecho. Gracias a Dios y todos los que participaron aquí en esta conversación que tuvimos ahora. Muy buena, pero eso que a mí yo no me la pierdo, porque yo sé que aquí hay mucha gente capacitada y buena, que nos instruyen bien a todos. Y tenemos que estar tan agradecidos por todo. Entonces, me encantó la charla que hizo también este niño Iván. Y la de hoy, no se dice. Nicolás, que Iván es Nicolás, que yo la volví, la vi y ese me impresionó bastante. No sé si es que era coger la charla que ustedes están ofreciendo ahora. Gracias por todo y muy buenas tardes. De verdad que claro. siempre me siento bien con todo, porque cada quien aporta algo, me aporta algo a mí. Gracias, Juanita. Sí, es el mismo Nicolás, nuestro Sí, Nico. soy el Sí, es mismo verdad. Yo no salgo porque no me he sentido bien y me acosté. Y de todo ello no acostada. No, tranquila, no hay problema. Sí, justamente, de pronto para contextualizar a Lucio, no sé si Lucio estuvo en esa ocasión, que a mí también, pues bueno, mucho gusto, mi nombre es Nicolás Cortés, yo soy arquitecto también aquí en Colombia, y pues durante pandemia yo traté de adelantar un ejercicio como de investigación sobre lo que, así como en los escritos encontramos cosas transversales a las religiones, pues yo me puse a revisar si en la arquitectura también había cosas transversales. Y pues hice un poco una investigación más bien rápida. em, y un poco las charlas eran hablando sobre los aspectos de la arquitectura de las distintas religiones y cómo se nota algunos elementos que coinciden, como- pero no llegando al punto de simbolismo, sino simplemente como a la búsqueda de cómo representar los principios y valores de la manifestación o los principios y valores de la enseñanza. Y pues como muchas de esas estrategias, de esos elementos, pues son iguales. Sí, o sea, como que implican, digamos, de pronto concepciones distintas, pero en la manera en la que se desarrollan espacialmente, sí tienen como unas condiciones como muy similares. Y para la devocional 24 horas, fue para una ocasión que hubo, pues también preparé una presentación del santuario del BAP, pero fue tomando como referencia el libro de Hernández, tengo acá anotado Hernández, en torno al más grande nombre, análisis simbólico y matemático de su estructura, que él sí es, supongo es el arquitecto de la persona que estabas mencionando, que como que Yo dije sí, Fernández. Hernández, ok. ¿Y cómo es? ¿Es Hernández o Fernández? Yo acá tengo anotado Hernández, de Ah, apellido.
pero es Me suena el un, título, me suena muchísimo a lo que hace él, pero él se llama Fernández. ya, de pronto es que lo tengo mal anotado, pero puede que es todo un análisis sobre el santuario y la simbología, Sí, la numerología, entonces cómo aparece el 19, aparece el 70 y pues, es que ya no me acuerdo ya. Bueno, y aparecen como otros números también relevantes o importantes para, pues, para la fe, representados en cada uno de los elementos del santuario. Entonces, pues si es la misma persona, pues qué dicha poder tenerlo. sí. Después Nicolás, a través de los organizadores de Víctor o alguien me querés contactar, yo te paso el contacto. Lo que pasa es que Ernesto Fernández no usa redes ni solamente email, así que por Ya, email pueden contactar. No, no tiene WhatsApp, por ejemplo. Este, pero sí, sí, yo los pongo en contacto con todo gusto. Eh, y ahí vi una pregunta sobre la numerología. Yo creo que geometría sagrada y numerología tienen muchos vínculos, pero no es lo mismo. Y aparte creo que sí, en la fe está aceptado que hay, eh, vamos a decir, mm, valores o relaciones o formas que tienen un significado profundo. No, no está descartado como que todo eso es parte de la ciencia ficción. Pero al mismo tiempo que está aceptado, y esta es una opinión de Fernández precisamente, Ernesto, él presiente que en este momento la Casa Universal de Justicia trata de no darle mucho empuje a ese tema. Hay muchos textos, inclusive hay escritos del BAP que están escritos con formatos especiales porque tienen un simbolismo, la forma en que está escrito. Todo esto tiene mucha relevancia en la fe Bahá'í Bahá'í, como en todas las revelaciones. Pero no se insiste mucho en eso en este momento del desarrollo de la fe, Ya. porque se podría tomar un poco a la ligera o como algo muy cabalístico, muy así astrológico o New Ager, no sé cómo decirlo. Entonces, en este momento hay se da más importancia en consolidar la administración, las comunidades, etcétera, lo que no quita que en el futuro se investiguen y se desarrollen todas estas cuestiones que están encerradas en los textos de la fe. Pero como somos una comunidad todavía un poco nueva, un poco madura, si nos fuéramos con ese tema muy a fondo, por ahí podríamos terminar en un delirio, ¿no? Entonces hay un poquito de pie de plomo con esos temas. Es una Ya. opinión. Muchas gracias, Lucio. sí, no, eso a mí también me pone a pensar, eso alguna vez no recuerdo quién fue que se lo escuché, de pronto no sé si a Javier Santaolalla tal vez. Él mencionaba cómo también hubo un momento en la historia en que ocurre la desconexión, o sea, con el desarrollo de las ciencias exactas, como que se separa la parte mística de las ciencias, ¿no? Entonces, como que la numerología se separa del cálculo, la astrología de la astronomía, pero pues antes era todo un solo conjunto, ¿no? O sea, hubo un tiempo en el que pues el desarrollo o el estudio de la matemática también implicaba la concepción simbólica detrás de los números. El estudio Claro. de los astros científicos pues también iba como ligado con un tema eh, sobre significados, importancias y pues como que esa separación un poco ha generado por un lado sí positivo el amplio desarrollo y el amplio recorrido que han tenido las ciencias, pero también ha generado como todo este halo de misticismo y de como, sí, como justamente mirar casi que despectivamente como lo simbólico de la otra línea, lo que quedó como separado en el otro mundo. Entonces supongo yo que en algún momento pues tocará volver a hacer esa conexión de las ciencias, pero como dices, pues de momento eh, hay que primero consolidar como la comunidad. Yo Sí, creo, igual hay cosas clarísimas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el calendario Bahá'í,
365 días, 361, 19 meses y 9 días, más 4 días o 5 intercalares, donde Bahá'u'lláh nos habla de que cada mes hay un nombre de Dios, que es el nombre del mes, pero que esos 4 días no están asignados a ningún nombre en particular, sino que son todos los nombres. En esos días es como que se abre un portal entre el cielo y la tierra. O, por ejemplo, que 19 es un wahid, que es una unidad importante de medida, y 19 por 19 es el kulishá, que significa todas las cosas. O sea, el calendario, el ciclo completo es todas las cosas. Y después se repite la idea del tiempo cíclico y la idea del tiempo del instante eterno que se presenta en Ayam y Ha, y la idea del tiempo lineal, los 3 tiempos. O sea, hay muchísimas implicancias en la fe, en relación con la geometría sagrada, pero hay que irlas viendo con mucha cautela para no caer fácilmente en cosas muy esoteristas o en cosas muy fantasiosas, ¿no? El hombre la puede... Para entenderlo mejor, más simple, 19 meses tiene el calendario Bahá'í. Sí. Las 19 terrazas que está en el Monte Carmelo. Ya ahí se entiende ya. Ahora, ¿qué hizo el guardián con esta foto de el santuario donde está la hoja más sagrada? Entonces, él lo hizo simbolizando la administración Bahá'í. Entonces le dice que las gradas de esa cúpula representa las asambleas locales, ¿ya? Que tiene 3 gradas. Esas 3 gradas que sostienen la estructura, que van los 3 niveles, que están sobre ella, esas 3 gradas representan a las asambleas locales. Las 9 columnas sabemos que están representadas por las asambleas nacionales. La cúpula es la Casa Universal de Justicia. Entonces dice los 3 niveles que tiene la administración Bahá'í. Eso está en este libro. ¿Ya? En ese libro, él simboliza, lo está diciendo lo que concuerdo plenamente lo que dice usted, estimado Lucio, de que hoy día podemos irlos por otro lado místico, de que podemos tomar lo que los números, le vamos a darle más importancia a los números de lo que lo son las enseñanzas Bahá'í. Entonces, seguramente es lo que está diciendo Nicolás, lo que dice usted, está ahí. El cuerpo humano también, no podemos tener 3 metros o 4 metros de altura porque hay algo que no coincide, algo los produce. Dios hizo las cosas tan perfectas, pero que todavía nosotros somos bebés en ver lo que ve en nuestros ojos. Todos sabemos que todo tiene una medida. Todo tiene una medida, todo tiene un volumen. Pero todavía no podemos nosotros meterlos porque podemos desviarnos. No es el tema. Pero no está diciendo de que no esté insertado dentro de la fe. Bien. Bueno, yo si no hay más, voy a tener que ir retirando porque ya a las 1:30 tengo otra actividad. Así que agradezco mucho su atención y este espacio que me han ofrecido. Es un honor y a disposición para lo que pueda, cuando quieran, y cualquier contacto a través de los organizadores, me mandan WhatsApp, me mandan mail, lo que sea, y yo les paso la información que tenga. Bueno, Gracias, les muy mando un interesante cariño charla. muy grande a todos. Muchas Les saludo. gracias. Alá Abha, muchísimas Alá, gracias. Gracias, Abha. Rafa, para todos. Hasta Una la linda próxima. tarde para todos. Chao. Gracias, Chao. gracias por todo. Chao. Muy interesante charla a todos.